Hola, ¿cómo están? Hoy día bienvenidos a su nueva clase de columna. Hoy día vamos a ver un pequeño resumen de cómo ustedes van a elegir una prueba diagnóstica eh, y un poquito sus partes, o sea, cómo discernir si una les va a servir o no les va a servir desde el punto de vista estadístico. ¿Ok? Eh, para ir partiendo ya, es importante saber de que para primero y poder llegar al tema de la evaluación de por sí, primero el usuario tiene que llegar a la consulta, les tiene que contar su motivo de por qué llegó ahí, el mecanismo de lesión, les tiene que contar su diagnóstico médico, si trajo examen, etc. Posterior a eso, ustedes van a realizar primero una primera hipótesis de trabajo, que es parte de la clase anterior que revisamos también, y que les dice más o menos para dónde puede ir su evaluación. O sea, partamos de lo simple, o sea, miembro superior, miembro inferior, columna vertebral, ¿bien? Y después de esto, elegir las pruebas y mediciones apropiadas. Por supuesto, el propósito de las pruebas diagnósticas no es obtener certeza diagnóstica, sino reducir el nivel de incertidumbre hasta alcanzar el umbral terapéutico. Y el umbral terapéutico simplemente es cuando ustedes deciden ya, aquí se terminó mi evaluación, yo sé lo que probablemente tenga el usuario y voy a elegir el mejor tratamiento posible para esta condición. ¿Bien? Entonces, para elegir la prueba correcta debemos tener claro dos conceptos. Primero lo que es fiabilidad y después lo que es precisión diagnóstica. La fiabilidad va ligado al CAPA, o sea, cómo ser, si quien realiza la evaluación lo está haciendo correcto, primero. O sea, como segundo, lo primero de eso es si la prueba a la que fue diseñada dice decir lo que va a hacer. Después, que sería lo segundo, ¿quién va a realizar la prueba? ¿Conoce la prueba y la puede repetir 1000 veces sin ningún problema? Y por último, si muchas personas pueden realizar esa prueba 1000 veces y que den los mismos resultados. Y después tenemos la precisión diagnóstica. La precisión diagnóstica está determinada por la tabla de contingencia de 2x2, en la que nos habla de los falsos positivos, los verdaderos positivos, los falsos negativos y los... ahí me voy a acordar. Entonces, primero tenemos lo que es usuario con tratante y después tenemos lo que es la precisión diagnóstica que va derivado de lo que es la estadística. Bien, nosotros vamos a ver primero los ejemplos relacionados a sensibilidad y especificidad que van relacionados con lo que es precisión diagnóstica. Si nosotros tenemos dos grupos de usuarios, primero 20 usuarios con enfermedad y después 20 sin la enfermedad, lo podemos llevar al perfil estadístico de la sensibilidad, que nos dice que es la probabilidad de clasificar correctamente un individuo enfermo con una prueba diagnóstica, por supuesto. Es decir, la probabilidad de que para un sujeto enfermo se obtenga la prueba un resultado positivo. La sensibilidad es, por lo tanto, la capacidad del test para detectar la enfermedad. O sea, nos dice, este usuario tiene la enfermedad. Un resultado negativo es bueno para descartar la enfermedad, por eso se llama sensible descarta. Bien, siempre comparado con un estándar de referencia. Eso significa, por ejemplo, para nuestra artroscopía de hombro, nosotros queremos ver si hay una ruptura del labrum o una ruptura, un pinzamiento subacromial. Pensemos a grandes rasgos, aunque ya el pensamiento subacromial ya está casi desechado como diagnóstico, pero para que me vayan entendiendo con un poco de vocabulario. Lo que hace la artroscopía determina si hay disminución del espacio entre la cabeza del húmero y el acromio, y la parte inferior del acromio. Por lo tanto, ese es el gold estándar de la evaluación. Entonces, si nosotros queremos ver un pinzamiento subacromial, probablemente una prueba de Neer o Hawkins-Kennedy podríamos determinarlo. Entonces, si tenemos 10 personas y de esas, coloquemos 15 personas, de esas 15 personas, hacemos la prueba de Hawkins-Kennedy o hacemos Neer, ¿bien? O la de la botella vacía, Empty Can Test, para determinar si hay un pinzamiento subacromial. Y la prueba de Empty Can Test dice de que de esas 10 de esas 15 personas, coloquémosle, 14 salieron positivas. Y hay una que le dio negativa para la prueba. Eso significa que probablemente esa prueba es muy sensible, o sea, detectó a la mayor cantidad de gente del test, ¿bien? Y tuvo un error muy bajo. Entonces, estos son los verdaderos positivos cuando hablamos de sensibilidad, pero también puede tomar a muchos individuos que no tienen la enfermedad o falsos positivos. Eso quiere decir que la prueba, al tener una sensibilidad muy alta, probablemente tome usuarios que les dé positivo,
pero no tengan la enfermedad. Entonces, por eso siempre se compara estos test con la tabla de contingencia de 2x2 para entender si es sensible o específico. Entonces, repito, sensible nos ayuda a descartar. O sea, sensible descarta. Y para que sea importante, tenemos que tener, estadísticamente se habla un 95% para que sea muy sensible y una prueba muy buena. Pero en ortopedia, ya desde 0.8 u 80% nosotros ya tenemos una alta sensibilidad para las pruebas que dice decir. No quiero que parezca complicado, pero siempre va a ir una prueba diagnóstica que sea puesta desde el punto de vista estadístico, va a estar acompañado no solamente por sensibilidad, sino por especificidad. ¿Ok? Volvamos al ejemplo de sensibilidad. Sensibilidad del 100% implica que si la prueba es positiva, detectará a todos los enfermos, o sea, todos los que están aquí, en este cuadro. ¿Se acuerdan de este cuadrito? Pacientes con enfermedad, pacientes sin la enfermedad. Entonces, va a detectar a todos los enfermos, o sea, todos los puntitos rojos. Sin embargo, aunque esta prueba ha detectado a todos los puntitos rojos, también ha detectado a muchos que no padecen la enfermedad. Pero si el resultado de la prueba es negativo, se puede decir que no tienes esa enfermedad. Entonces, por lo tanto, descarta. ¿Bien? Entonces, se pueden meter personas que tengan la enfermedad, que es lo que busca, pero también mete gente que tal vez no tiene la enfermedad por ser muy sensible. ¿Bien? La especificidad es la probabilidad de clasificar correctamente un individuo sano, es decir, la probabilidad de para que un sujeto se obtenga un resultado negativo. En otras palabras, se puede definir la especificidad como la capacidad para detectar los sanos y por lo tanto confirma el diagnóstico. Vamos al cuadrito de acá abajo. Recuerden, acá están todos los enfermos y aquí están todos los sanos. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, los sanos más los enfermos, porque es especificidad. Se supone que si la prueba es negativa, detectará a todos los no enfermos, o sea, todos los que deberían estar en este cuadro del lado derecho. Sin embargo, aunque esta prueba ha detectado a todos los no enfermos, también ha incluido muchos enfermos. ¿Bien? Pero si la prueba es positiva, se puede concluir con confianza que el paciente tiene la enfermedad. Entonces también nos da esa enfermedad, nos da esa posibilidad. Entonces, tenemos esta mnemotecnia que es especificidad incluye. Entonces confirma el diagnóstico. ¿Bien? Eso es súper importante. Y para eso son esos dos cuadros, por si alguna vez no lo entendieron. Entonces, nos podemos encontrar con los verdaderos positivos, que son parte del cuadro de contingencia 2x2. Tenemos los falsos positivos, que es cuando la prueba es muy sensible y detectó gente que probablemente no tenga la enfermedad. ¿Bien? Verdadero negativo, cuando la persona tiene una prueba negativa y no tiene la enfermedad, o sea, dijo que no tenía la enfermedad y no tiene nada, o sea, hizo el test y no tiene la enfermedad, al final es eso, ¿ya? Y falso negativo, las pruebas de que una persona tenga negativo pero tiene la enfermedad, ¿bien? Esas son las 4 posibilidades que nos vamos a encontrar cuando realicemos test ortopédicos, ¿ok? O pruebas especiales. Entonces, ya tenemos la sensibilidad que nos ayuda a descartar, la especificidad que nos ayuda a confirmar un diagnóstico y por último tenemos el CAPA, lo que hablaba acerca de la fiabilidad. La fiabilidad, recordemos que es lo que un test dice decir que va a ser, primero. Y después, si quien realiza ese test lo puede hacer, en este caso, intraevaluador, o sea, una persona va a realizar el test que sale positivo 1000 veces y 1000 veces le va a salir positivo. ¿Bien? Y dentro de todo el test es fácil de hacer, que también vamos a llegar a eso. Y después tenemos por otra parte el interevaluador, o sea, si ustedes todo el curso hacen la misma prueba y les da positivo a lo que me sale a mí. Bien, entonces significa que tenemos un capa intraevaluador, que o sea, ustedes como estudiante individual hace una prueba de cajón anterior de rodilla y está el ligamento cortado, les va a salir siempre positivo, 1000 veces. Ahora, si colocamos a todos los estudiantes, a cada uno de ustedes, toda la lista, a hacer el mismo test a esa persona, a todos les debería salir positivo. ¿Por qué? Porque se rompió el ligamento y además, al hacer la prueba, les sale todo lo mismo. ¿Bien?
Aquí la tabla de interpretaciones va a depender de mucho de lo que nosotros necesitamos. Desde aceptable hacia arriba es considerada una prueba buena para poder realizar en ortopedia. Obviamente tiene sus características. Va a depender si es intraevaluador o intraevaluador. Bien. También va muy relacionado con la dificultad de la técnica, pero creo que eso está un poquito más adelante. Variables a determinar o a observar cuando realizamos pruebas ortopédicas. Primero, la cantidad de personas evaluadas en el estudio. Si nosotros sabemos que, ejemplo, imagínense, yo creo la prueba creo la prueba de ligamento cruzado anterior, de cajón anterior. Y esta prueba de cajón anterior a nadie antes se le había ocurrido y yo la hago en 10 personas. Y en 10 personas que justamente por cosas de la vida llegaron a la consulta y tienen el ligamento roto. ¿Bien? Entonces sale que para esas 10 personas que llegaron a la consulta va a salir positivo el test que yo creé. Entonces, no es una manifestación, no lo puedo, ¿cómo se llama esto? No lo puedo extrapolar a la población completa porque fue solamente en 10 personas y con una evaluación o con un sesgo muy importante relacionado con la muestra. ¿Bien? Después tenemos la capacitación de los evaluadores. Si nosotros tenemos, me tienen a mí en medio de esta escala que voy a hacer ahora. Después está Juan Carlos Coronado, que tiene mucha experiencia, mucho más que yo. Y los colocamos ustedes que están recién saliendo de la universidad. Para una técnica que tal vez es un poco difícil de realizar, para ustedes probablemente sea un tema en la ejecución. Para mí no tanto, y Juan Carlos lo haga muy rápido. Entonces, cuando lean estos trabajos científicos donde se coloque a nivel estadístico la intervención del kinesiólogo, vean quién hizo la técnica. Bien, no es lo mismo que le haga una persona recién salida de la universidad a alguien que lleva o tiene su experiencia o un currículum importante. Entonces, también tienen un sesgo que va relacionado a lo que es experiencia, ¿bien? O como la interpretación de los datos. Y por último, nosotros tenemos la razón de probabilidad, que lo van a ver mucho en el Netter, que es simplemente agarrar los mismos datos del cuadro de contingencia de 2×2 y ¿qué es lo que hacen? Lo multiplican por 1, lo dividen por 1 entre sensibilidad y especificidad, ¿bien? Y les da ciertos valores. Son valores predictivos. ¿Asociados a qué? Simplemente a que si aumenta la razón de probabilidad de que tenga la enfermedad o que no la tenga. ¿Bien? Va ligado simplemente a eso, agarra los mismos datos y los divide por sí mismos. ¿Bien? Entonces, en resumen, tenemos la anamnesia del usuario, llega, nos dice su mecanismo de lesión, diagnóstico médico, los SIMS, los DIMS, bien recuerden los Danger in Me, los Secure in Me, y les dice esto me sirve, esto no me sirve, etc. Ustedes tienen su razonamiento clínico, ese razonamiento clínico les dice, ok, hagamos esta prueba ortopédica porque es la que mejor me puede dar resultados con lo que me contó el usuario, o sea, después de una elucubración, después de un diagnóstico, después, disculpen, de una hipótesis diagnóstica, y vamos a utilizar, ¿en qué orden? Primero los clústeres. Los clústeres que aparecen en el Netter o que ustedes van a buscar en internet tienen una alta especificidad y alta sensibilidad, y eso significa que nos va a ayudar al tiro a descartar o a indicar si tiene la enfermedad o la condición que ustedes en su hipótesis tuvieron en su cabeza. Bien, entonces un clúster que tenga 3 o más test les va a ayudar mucho en ese proceso y les va a cortar un camino de evaluación y no va a tener que hacer 20 evaluaciones. Y eso es la gran clave. Después, si por alguna razón el clúster o el hallazgo que ustedes encontraron en su usuario asociado a la evaluación inicial, o sea, simplemente a la anamnesia, al mecanismo de lesión, solo tiene especificidad y sensibilidad, elijan el que tenga más alto, o sea, el que indique que tiene la enfermedad, en este caso, la especificidad. Bien, por último, primero es especificidad y después sensibilidad. Bien, y si por alguna razón la prueba no tenía nada, vean si tiene un capa. Ahora, últimamente sí están teniendo capas y especificidad y sensibilidad, porque eso es lo que intenta hacer, o sea, que sea una prueba sencilla, que la pueda realizar todo el mundo, que no sea muy compleja y no tenga muchos pasos. Bien, entonces, capa interevaluador, que ustedes pueden hacer la prueba 1000 veces sin que tengan problemas en su ejecución y que tengan el mismo resultado. Y por último, intraevaluador, que significa que todos ustedes, y dice intraevaluador 2 veces, disculpe, y interevaluador, que lo hagan 1000 personas el mismo test y ese test salga positivo. Bien, esas son las referencias, chicos, no era tan difícil, es importante que lo tengan claro, sí, así que nos vemos en clases de laboratorio. Adiós.